¿Alguna vez sentiste que Dios te estaba llamando, pero el mundo entero te daba la espalda? Has sido rechazado, ignorado, despreciado, incluso por tu propia familia. Entonces, este video es para ti, porque hoy vas a descubrir una de las historias más impactantes, más dolorosas y más poderosas de toda la Biblia. La historia de un hombre que fue descartado por los suyos, pero levantado por Dios para liderar a toda una nación. Su nombre es Jefté, y su vida es una prueba viviente de que no importa cómo empieza tu historia, lo que realmente importa es quién la escribe. Mientras otros miraban su pasado con desprecio, el cielo lo miraba con propósito. Mientras la gente lo llamaba bastardo, Dios lo llamaba juez. Y mientras Satanás intentaba usar su dolor para destruirlo, el Señor lo usó como arma de redención. Pero cuidado, esta historia no es solo inspiradora, es también una advertencia, porque Jefté hizo una promesa que lo cambió todo, una decisión tomada en oración, pero con consecuencias profundas. ¿Qué haces tú con las promesas que le haces a Dios? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar cuando Él te llama? Quédate hasta el final, porque vamos a analizar cada detalle de esta historia sorprendente. Vas a descubrir enseñanzas ocultas que pueden transformar tu forma de ver la obediencia, la fe y el llamado divino. Y si alguna vez te sentiste indigno, abandonado o invisible, esta historia va a hablar directamente a tu corazón, porque el mismo Dios que usó a Jefté también puede usarte a ti. Y antes de comenzar, quiero pedirte algo muy importante. Muchas personas ven nuestros videos, pero aún no se han suscrito al canal. Si crees en el poder transformador de la Biblia y en los planes que Dios tiene para tu vida, suscríbete ahora. No te pierdas ninguno de los próximos contenidos que pueden marcar tu caminar espiritual. Dale clic y activa la campanita, porque lo que viene va a sacudir tu alma. Era una noche tranquila en Galaad, pero dentro de una casa marcada por miradas frías y palabras no dichas, nacía un niño destinado a cargar un peso que nunca pidió. Jefté vino al mundo con la misma fragilidad y belleza que cualquier otro bebé, pero envuelto en un ambiente denso, donde su existencia era un recordatorio incómodo. No era hijo de la esposa legítima de Galaad, sino de una prostituta, y ese detalle, a los ojos de los hombres, lo manchaba por completo. Desde muy pequeño, Jefté sintió que no pertenecía. Mientras los demás niños corrían y reían, él vivía entre susurros, siendo señalado con ojos que no ocultaban el desprecio. Pero lo que el hombre rechazaba, Dios lo observaba con propósito, y aunque Satanás trataba de sembrar en su corazón el veneno de la indignidad, el cielo ya tejía un plan de redención. La Biblia dice que fue expulsado de su hogar por sus propios hermanos. Jueces 11:2. Qué dolor tan profundo debe haber sentido. El rechazo que proviene de la propia sangre corta como cuchillo. Ellos lo acusaban, lo ridiculizaban, le decían: tú no eres uno de nosotros. Y esas palabras no solo le quitaban su lugar en la familia, sino que intentaban arrancar su identidad. Pero el enemigo no sabía que al arrojarlo fuera, estaba empujándolo justo hacia los brazos del propósito divino. ¿Cuántas veces no vivimos situaciones similares? Somos despedidos, traicionados o ignorados, y pensamos que es el fin, pero no lo es. En cada pérdida, Dios prepara un nuevo comienzo. En cada rechazo, Él trabaja una victoria que no puedes ver aún, pero que ya fue escrita en las páginas de la Biblia. Jefté se marchó, solo, sin herencia, sin un apellido que valiera algo, pero no sin esperanza. Se dirigió a Tob, una tierra distante, un lugar de olvido para los hombres, pero de entrenamiento para Dios. Fue allá donde descubrió que no estaba solo, que había otros como él, rechazados, marginados, heridos. Y entre ellos, Jefté comenzó a liderar.
no por imposición, sino por respeto. Su dolor lo hacía comprensivo, y su fe, aunque silenciosa, lo hacía fuerte. ¿Ves lo que sucede cuando uno no permite que el rechazo destruya su espíritu? Dios transforma lo que el enemigo quiso usar para destruirte en el mismo suelo donde florece tu llamado. Y es aquí donde vemos un principio poderoso que muchos ignoran. No es el origen lo que determina tu destino, sino tu disposición para permitir que Dios guíe tu vida. La Biblia está llena de ejemplos así. Moisés fue criado como egipcio, pero era hebreo. David era el menor, el olvidado, pero fue ungido como rey. Jefté no tenía linaje respetable, pero Dios vio en su corazón una fuerza que el mundo no comprendía. Y Satanás, por más que intente empañar lo que Dios bendice, jamás podrá detener un plan que ha sido sellado en el cielo. Ahora dime, ¿alguna vez te has sentido como Jefté, rechazado por tu familia, tus amigos o incluso por la iglesia? ¿Te han hecho sentir que no tienes valor? Si es así, quiero invitarte a compartir tu experiencia en los comentarios, porque tu historia puede ser el faro que otro necesita para no rendirse. No estás solo. Y si llegaste hasta aquí, créeme, no es casualidad. Dios te está recordando hoy que tu historia aún no terminó. Tob no era tierra de reyes ni de escribas. Era una tierra áspera, un rincón olvidado donde los desechados por la sociedad se refugiaban. Hombres que ya no tenían apellido ni reputación, solo cicatrices y pasados que preferían no recordar. Y fue justo allí donde Jefté comenzó a renacer. Nadie en Tob le preguntó quién era su madre ni por qué había sido expulsado de Galaad. En ese lugar todos tenían sus propias heridas, y fue entre esos marginados que Jefté encontró algo que nunca tuvo en su hogar: aceptación. A veces, Dios permite que toquemos fondo no para destruirnos, sino para que descubramos oídos dispuestos a escuchar y almas con hambre de liderazgo verdadero. Satanás pensó que había silenciado a Jefté, pero en realidad lo colocó en el taller del Altísimo. Con el tiempo, Jefté comenzó a destacarse entre los hombres de Tob. No tenía rango ni posición oficial, pero su presencia imponía respeto. No era un líder por título, sino por esencia. Su voz era serena, pero firme. Sus decisiones eran claras, justas y valientes. Y poco a poco, aquellos que no seguían a nadie comenzaron a seguirlo a él. ¡Qué paradoja!, ¿no? Aquel que fue rechazado por sus hermanos ahora era reconocido como guía entre los desterrados. Pero así es Dios. Él no mira como el hombre, que juzga por la apariencia. El cielo busca corazones dispuestos, no genealogías perfectas. Y Jefté, con todo su pasado, estaba dispuesto a ser usado. La Biblia nos enseña que muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Mateo 19:30. La comunidad que se formó alrededor de Jefté no era una banda de santos, sino de almas quebrantadas, hombres marcados por el dolor, por la exclusión, por decisiones difíciles. Y sin embargo, juntos encontraron propósito. Bajo el liderazgo de Jefté, dejaron de ser simples sobrevivientes para convertirse en una unidad con dirección. No era un ejército, pero ya se comportaban como tal. No tenían estandartes, pero sí un sentido de pertenencia. Jefté no les ofrecía riquezas ni poder, pero les daba dignidad. Eso es lo que sucede cuando Dios pone su mano sobre alguien. Transforma lo insignificante en algo extraordinario. La Biblia está llena de historias como esta, y la de Jefté solo estaba comenzando. Cada día en Tob era un paso más lejos del pasado y más cerca del propósito. Jefté aprendía no solo a mandar, sino a escuchar, a cargar no solo su dolor, sino el de los demás. En medio de los rechazos nació un corazón compasivo. En medio de los olvidados emergió un siervo firme. Nadie lo veía desde Galaad, pero el cielo lo miraba con atención.
Satanás pudo haberle quitado el apellido, pero no pudo tocar la identidad que Dios había escrito sobre él. Qué hermoso es ver cómo Dios levanta líderes en los desiertos. Mientras el mundo aplaude lo visible, Dios trabaja en lo secreto. Jefté no era rey ni profeta, pero estaba siendo moldeado por las manos del Creador. Y mientras en Tob se forjaba un líder, en Galaad se desataba el caos. Los enemigos se levantaban, la seguridad se desmoronaba y el pueblo empezaba a temer. Y en medio de la confusión, un nombre comenzó a resonar con fuerza inesperada: Jefté. Aquel que fue echado como inútil, ahora era mencionado como la última esperanza. Sin saberlo, Jefté se acercaba al momento que cambiaría su historia y la de toda una nación. Porque cuando Dios decide usar a alguien, ni el pasado, ni los errores, ni el rechazo pueden impedirlo. Mientras Jefté se fortalecía en Tob, los días en Galaad se tornaban oscuros. Los amonitas, conocidos por su crueldad y deseo de venganza, comenzaron a avanzar con fuerza devastadora. Incendiaban aldeas, saqueaban cosechas y sembraban terror por donde pasaban. El pueblo, desesperado, se sentía sin dirección. Los líderes, antes altivos, ahora eran hombres encorvados por el miedo. ¿Quién los salvaría? ¿Quién tendría la valentía de enfrentar una amenaza así? Fue en ese contexto que el nombre de Jefté comenzó a circular entre los ancianos, primero como un susurro, luego como una posibilidad y finalmente como una decisión inevitable. El que una vez fue rechazado, ahora era la única esperanza. Los ancianos sabían lo que eso significaba. Ir a Tob no era solo un viaje físico, era una humillación. Tendrían que mirar a los ojos del hombre al que un día despreciaron. Pero cuando el peligro aprieta, el orgullo se desvanece. Enviaron mensajeros hasta aquella tierra lejana, atravesando caminos inciertos. Al llegar, se encontraron con Jefté rodeado de los suyos. Su postura firme, su mirada penetrante. Ya no era un joven desamparado, era un líder formado en el horno del rechazo. Los emisarios hablaron con voz temblorosa, suplicando su ayuda. Pero Jefté no respondió de inmediato. Su silencio era como una espada invisible que cortaba el aire. Entonces, con voz serena pero firme, Jefté los enfrentó. ¿No fueron ustedes los que me echaron? ¿Los que dijeron que yo no era digno ni siquiera de estar en la casa de mi padre? Sus palabras eran más que reproches. Eran verdades que la memoria colectiva de Galaad prefería olvidar. Los ancianos bajaron la cabeza, tragando el amargo fruto de su propio juicio. Jefté los observaba, y en sus ojos no había venganza, pero sí dignidad. Quería garantías. Si regresaba, no sería como un simple guerrero. Exigía ser cabeza de toda la región de Galaad, un puesto que antes le negaron por su sangre. Ahora sería suyo por necesidad y por justicia. Los ancianos aceptaron. Juran en nombre del Señor que cumplirán su palabra. Prometen restituirle no solo el honor, sino la autoridad. Y así el pacto se sella. Pero Jefté, aún sabiendo el peso de lo que vendría, no se deja llevar por la emoción. Su corazón está firme, pero su espíritu entiende la responsabilidad. No es solo una guerra, es una misión divina. Jefté no quiere solo venganza ni gloria, quiere cumplir un propósito mayor. La Biblia dice que los pasos del hombre son ordenados por Jehová. Salmo 37:23. Y este encuentro no era casualidad. Dios estaba alineando cada pieza del destino. ¿Te has sentido alguna vez como Jefté? Rechazado en un momento y luego buscado cuando las cosas se complican. ¿Alguna vez las personas te han despreciado, pero ahora te necesitan? Si es así, quiero saber tu historia. Deja tu comentario aquí abajo y cuéntame cómo Dios usó esa situación para mostrar su gloria en tu vida. A veces los que más sufren son los que más tienen para enseñar. Y si este mensaje te está hablando al corazón, suscríbete al canal.
Muchas personas ven nuestros videos, pero aún no se han unido a esta comunidad de fe. No te quedes afuera. Aquí, cada historia cuenta. El regreso de Jefté a Galaad no fue celebrado con cantos ni vítores. No hubo alfombra ni trompetas, solo miradas curiosas, algunas temerosas, otras todavía llenas de prejuicio. Aquellos que un día lo señalaron con desprecio, ahora lo observaban en silencio, incapaces de borrar el pasado, pero obligados a aceptar el presente. La postura de Jefté hablaba por sí sola, erguido, decidido, con una autoridad que no pedía permiso. Ya no era el muchacho expulsado por su sangre, era un hombre moldeado por el dolor y guiado por Dios, y aunque Satanás aún susurraba dudas, el cielo lo confirmaba. Aquel que había sido humillado, ahora era llamado comandante. Los ancianos cumplieron su palabra y lo presentaron ante el pueblo como el líder designado para enfrentarse a los amonitas. Pero antes de empuñar la espada, Jefté eligió otro camino, el del diálogo. No por debilidad, sino por sabiduría. En vez de correr hacia la guerra, envió mensajeros al rey de los amonitas. Su propuesta fue clara, fundamentada en la historia del pueblo de Israel y en las promesas de Dios. Argumentó que la tierra que ahora los amonitas reclamaban no les pertenecía, que fue entregada por el Señor cuando Israel la tomó de los amorreos. Números 21-24. Era una defensa lógica, bíblica, firme. Sin embargo, el rey amonita no quiso escuchar. No le interesaban los hechos, ni los pactos antiguos, ni la voluntad de Dios. Lo que buscaba era territorio, dominio, conquista. Rechazó la propuesta sin meditar, con la soberbia típica de quienes confían solo en su fuerza. Era como si Satanás mismo hubiera endurecido su corazón, tal como lo hizo con Faraón frente a Moisés. Éxodo 9:12. Pero Jefté no se sorprendió. Sabía que la paz no siempre es imposible y que hay momentos en los que la guerra es inevitable. Su intento fue genuino, pero no correspondido. Entonces comenzó a prepararse. Ya no había más palabras, solo decisiones. En la víspera de la batalla, Jefté se apartó en silencio. No buscó estrategias humanas ni se dejó llevar por el orgullo. Se fue a orar y allí, solo ante Dios, hizo un voto, un compromiso que surgía desde lo más profundo de su necesidad. Si entregas a los amonitas en mis manos, lo primero que salga de mi casa a recibirme, lo ofreceré como ofrenda quemada. Jueces 11:30-31. Fue una promesa intensa, nacida de un corazón que confiaba, pero también de una urgencia que no meditó las consecuencias. Ese voto sellaría su victoria, pero también marcaría su alma. Al terminar su oración, Jefté regresó con el rostro decidido. Sabía que la batalla estaba en manos del Señor. Lo que venía no era solo un combate físico, era espiritual. Era una confrontación entre la voluntad divina y la oposición del enemigo. La Biblia dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Y Jefté caminaba en esa certeza. El momento había llegado. El rechazo del pasado ya no lo definía. Ahora era un instrumento del cielo, listo para obedecer, listo para luchar, listo para ser usado en el plan eterno de redención. La batalla se avecinaba como una tormenta y Jefté, con su ejército reunido, se preparó para lo inevitable. El clamor del pueblo, las armas brillando al sol, los pasos firmes sobre el polvo, pero su corazón latía al ritmo de otra preocupación, el voto. Aquella promesa hecha en la intimidad con Dios aún resonaba en su interior. Mientras marchaban hacia el campo de guerra, Jefté no solo llevaba una espada en la mano, sino también un pacto en el alma. Sabía que el Señor no se burlaba y que las palabras ofrecidas en oración eran sagradas. Aún así, la urgencia del momento nubló la claridad del juicio. ¿Cuántas veces no prometemos cosas sin medir el alcance de nuestras palabras?
Satanás no necesita empujarnos al pecado cuando puede hacernos correr con fervor sin sabiduría. Y entonces llegó el enfrentamiento. El campo de batalla rugía como un mar embravecido. Los amonitas atacaban con fiereza, pero Jefté peleaba como un león ungido. Sus hombres, aquellos mismos que fueron considerados desechos en Tob, luchaban como si una fuerza mayor los empujara. No era solo entrenamiento, era providencia. Dios peleaba por ellos. La Biblia nos dice que Jehová entregó a los amonitas en manos de Israel, Jueces 11:32, y la victoria fue rotunda. No quedó duda de que el cielo estaba con Jefté. Los enemigos fueron vencidos y el pueblo de Galaad fue liberado. Pero mientras todos celebraban, Jefté mantenía el rostro serio. La batalla externa había terminado, pero la interna apenas comenzaba. El regreso a casa fue lento, solemne. No había cánticos en sus labios, solo oración. ¿Quién saldría primero a recibirlo? ¿Sería un siervo, un animal, un esclavo? Pero al acercarse a su hogar, la escena lo quebró por dentro. Era su hija, su única hija, su tesoro. Salió danzando, alegre, con tambores, celebrando la victoria de su padre. Jefté se desplomó. Su corazón se rompió en 1000 pedazos. Gritó de dolor, rasgó sus vestiduras y confesó su voto. La joven lo miró, no con reproche, sino con una paz que venía del cielo. Padre, si le prometiste algo al Señor, cúmplelo, pero déjame llorar mi virginidad en los montes. ¡Qué dignidad! ¡Qué fe! ¡Qué comprensión para alguien tan joven! Fue como si el Espíritu de Dios la hubiera preparado para ese momento. Durante 2 meses ella se alejó con sus amigas, lamentando no solo su destino, sino el peso que su padre debía cargar. Y al regresar, no hubo lamentos ni quejas, solo obediencia. Jefté cumplió su voto, y aunque la Biblia no detalla cómo fue, el silencio que rodea el relato es más estruendoso que cualquier descripción. El pueblo quedó marcado. La victoria había tenido un precio inmenso. La promesa de Jefté fue como una espada de doble filo. Abrió el camino a la redención, pero también trajo dolor. Nos recuerda que no todo lo que prometemos a Dios es sabio y que la fe necesita ser guiada por discernimiento, no solo por emoción. ¿Y tú? ¿Alguna vez hiciste una promesa en un momento de desesperación? ¿Te has visto atrapado en decisiones que tomaste con buenas intenciones, pero sin pensar? Déjalo en los comentarios. Tu experiencia puede servir de advertencia o consuelo para alguien que está viviendo algo parecido. Y si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste la presencia de Dios hablándote mientras escuchabas, no te vayas sin suscribirte al canal. Aquí compartimos enseñanzas que no solo informan, sino que transforman. Únete a esta comunidad de fe y sabiduría bíblica. Después del cumplimiento del voto, Jefté ya no era el mismo. La victoria sobre los amonitas quedó eclipsada por el vacío que ahora reinaba en su hogar. Donde antes había risas y cantos, ahora solo quedaban ecos de una danza interrumpida. El pueblo lo respetaba más que nunca. Lo llamaban libertador, juez, líder, pero pocos sabían cuán alto fue el precio de su obediencia. Jefté caminaba con el porte de un general, pero con el alma herida de un padre quebrantado. No había banquetes ni celebraciones, solo un silencio solemne, como si toda Galaad compartiera el luto. La Biblia dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Eclesiastés 5:5. Y en la vida de Jefté, esa verdad se grabó como un fuego. Pero el descanso fue en breve. La tribu de Efraín, movida por el orgullo, vino a enfrentarlo con palabras incendiarias. ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste a la guerra? Vamos a quemar tu casa contigo dentro. Jueces 12:1. Es asombroso cómo la arrogancia puede nublar la gratitud. No vinieron a honrar al vencedor, sino a reclamar su ausencia. Jefté, cansado de guerras internas, respondió con claridad y firmeza.
Les recordó que había clamado por ayuda, que había luchado cuando nadie quiso hacerlo y que ahora era tarde para exigencias. No buscaba gloria ni venganza, pero tampoco se dejaría intimidar por un orgullo malherido. El conflicto escaló rápidamente. Las palabras se convirtieron en espadas y nuevamente el suelo de Israel se tiñó de sangre. Hermanos peleando contra hermanos, israelitas contra israelitas, no porque el enemigo los amenazara, sino porque el ego lo exigía. Jefté, obligado por la situación, lideró a los suyos en una batalla amarga contra Efraín. Fue una victoria dolorosa, sin gloria, porque no hay triunfo cuando el pueblo de Dios se destruye a sí mismo. Satanás no necesita levantar ejércitos externos cuando puede sembrar división dentro del campamento de los fieles. Y en este caso, logró que los escogidos pelearan entre ellos. Al final, Jefté quedó en pie, pero más solo que nunca. A cada victoria, su alma se volvía más pesada. No era el mismo hombre que había liderado a los rechazados en Tob. Ahora cargaba sobre sus hombros no solo la sangre de los enemigos, sino la de sus propios hermanos. Y en su corazón, la pérdida de su hija seguía latiendo como una herida que no cerraba. Pero aún así, no huyó de su llamado. Permaneció, gobernó, juzgó a Israel con justicia durante 6 años, Jueces 12:7, sin buscar reconocimiento, sin esperar recompensas. Fue fiel al propósito, aunque el propósito le costara tanto. Hay algo sagrado en esa fidelidad silenciosa. Jefté no dejó escritos, no buscó aplausos, no reclamó estatuas. Simplemente hizo lo que Dios le pidió. Y en un mundo donde muchos comienzan con entusiasmo pero pocos perseveran, su ejemplo nos enseña que el verdadero llamado no se mide por la emoción del inicio, sino por la constancia en el dolor. Jefté fue forjado en el rechazo, probado en la guerra y marcado por la pérdida, y aún así se mantuvo, no por obligación, sino por obediencia, porque cuando Dios escoge, también fortalece, y ese es un principio eterno que sigue vivo hoy. Pasaron los años y el nombre de Jefté seguía siendo pronunciado con respeto entre los israelitas, no como el joven bastardo que una vez fue expulsado, sino como el juez que defendió a su pueblo cuando más lo necesitaban. Gobernó Israel durante 6 años, y aunque no hubo más guerras externas en ese tiempo, su alma seguía librando batallas invisibles. Vivía en una tierra pacificada, pero no en un corazón libre de cicatrices. Su casa, silenciosa, era un recordatorio constante del voto cumplido. No había risas, ni pasos pequeños corriendo por los pasillos, solo el eco de una hija que danzó por última vez en el umbral de la puerta. El dolor no lo había paralizado, pero sí lo había transformado. Jefté no se quejaba, no maldecía su destino ni cuestionaba el llamado de Dios. Era un hombre de carácter firme, pero también de fe profunda. Sabía que el propósito de Dios no siempre venía con explicaciones claras, que servir al Altísimo significaba muchas veces abrazar la cruz antes que la corona. Y aunque el enemigo quisiera recordarle su pérdida como una burla, la Biblia declara que los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126:5. Jefté vivió sembrando obediencia aun cuando dolía. Y aunque su historia no terminó con celebraciones ni cantos de victoria, su vida dejó un legado eterno. No buscó venganza, ni se dejó llevar por la amargura. Gobernó con justicia, con la templanza de quien ha sido quebrado y restaurado por Dios. Cada decisión que tomaba era guiada por la experiencia, no por la emoción. Sabía lo que costaba una palabra mal dicha, un voto apresurado, un impulso sin reflexión. Su liderazgo era silencioso pero lleno de peso. No necesitaba levantar la voz para ser escuchado. Su vida hablaba por él, porque cuando uno camina con Dios, incluso el silencio tiene autoridad. Y Jefté, aunque rodeado de personas, era un hombre profundamente íntimo con el cielo.
Los días pasaban y el juez de Israel se mantenía firme. No tenía ejércitos a su alrededor, ni riquezas acumuladas, pero tenía algo que muchos líderes nunca alcanzan: integridad. Su historia fue escrita con lágrimas, pero también con fidelidad. Y aunque no lo sabía, cada acto de obediencia estaba siendo registrado no solo en la memoria de su pueblo, sino en el libro de los cielos. La Biblia no dice mucho sobre sus últimos momentos, pero lo que deja claro es que cumplió su llamado hasta el fin, sin buscar protagonismo, sin adornar sus heridas. Fue un siervo fiel, un líder improbable, una herramienta en manos de Dios. ¿Y tú? ¿Te has sentido alguna vez como Jefté, sirviendo en silencio, obedeciendo en medio del dolor, caminando sin que nadie aplauda? Si es así, quiero animarte a dejar un comentario. Cuéntanos cómo Dios ha trabajado en tu vida, aun cuando nadie lo notaba. Aquí, en esta comunidad, valoramos las historias reales. Y si este contenido ha hablado a tu corazón, suscríbete al canal, porque no se trata solo de aprender más de la Biblia, sino de caminar juntos en fe, crecimiento y propósito eterno. Aunque Jefté dejó este mundo hace siglos, su historia sigue resonando con fuerza entre los que buscan entender los caminos de Dios. No fue un héroe perfecto, no fue un juez sin errores, pero sí fue un hombre que decidió obedecer, incluso cuando esa obediencia lo partía por dentro. Su vida es una mezcla de dolor, entrega, redención y advertencia. En él vemos lo que ocurre cuando alguien deja que el Señor guíe su historia, aunque esa historia incluya capítulos que uno nunca hubiera querido escribir. Jefté nos muestra que el llamado divino no siempre viene con comodidad, pero siempre con propósito. No hay registro de que Jefté buscara venganza contra sus hermanos, ni contra aquellos que lo despreciaron en su niñez. Podría haber usado su posición de poder para ajustar cuentas. Sin embargo, eligió servir, eligió mirar hacia adelante. En un mundo donde muchos llevan años cargando ofensas sin sanar, la actitud de Jefté es un testimonio viviente. Satanás habría querido verlo amargado, dividido, rencoroso, pero Jefté prefirió la obediencia sobre la revancha, la justicia sobre la emoción. Su liderazgo se volvió una ofrenda diaria, un testimonio que se alza sobre generaciones como una voz que dice: Dios puede usar incluso a los despreciados. La historia no lo retrata como alguien que buscaba reconocimiento. No buscó escribir salmos, ni edificar templos, ni figurar entre los grandes, pero ahí está, en el libro de Jueces, ocupando capítulos enteros con su vida real, con sus decisiones sinceras, con su humanidad imperfecta. No necesitó adornos ni coronas para impactar a Israel. Y eso es algo que debemos recordar. No se necesita fama para dejar un legado espiritual. A veces, las vidas más silenciosas son las que más ruidos hacen en el cielo. Y Jefté, con todo su trasfondo, fue más que una nota al pie, fue instrumento del Altísimo. Y si miramos con atención, su historia no solo inspira, sino que también advierte, porque aunque fue un hombre de fe, también cometió errores. El voto que hizo, aunque nació del deseo de honrar a Dios, fue precipitado, impulsivo. Y eso nos enseña que hasta lo espiritual debe pasar por el filtro de la sabiduría. La Biblia nos muestra ejemplos como este, no para condenar, sino para instruir. Nos invita a pensar antes de hablar, a orar antes de prometer, a actuar siempre con discernimiento. Jefté no fue destruido por su promesa, pero cargó con sus consecuencias hasta el fin de sus días. Así, Jefté cerró su ciclo con discreción, sin grandes celebraciones, sin monumentos, solo con la firmeza de haber cumplido lo que el cielo le asignó. Murió como vivió, firme, íntegro, silencioso, pero su vida permanece como una antorcha que arde en medio de un mundo confundido. Su historia nos recuerda que el valor no está en cuán alto llegamos,
sino en cuán fieles somos en cada paso. Y eso, amigo mío, es lo que convierte a un hombre común en un siervo eterno. Jefté nunca fue la opción preferida. No era el hijo legítimo, no era el heredero. No tenía un linaje honorable ni el respaldo de una familia respetada. Pero fue a él a quien Dios llamó. Fue él quien lideró, quien peleó, quien cumplió su palabra. En un mundo que exalta apariencias, títulos y currículos, Jefté es un grito contra la lógica humana, porque el Señor no elige como el hombre. Mientras nosotros miramos las ropas, las conexiones o los diplomas, Dios observa el corazón. Y cuando Él ve un corazón dispuesto, hace cosas imposibles a través de personas inesperadas. La Biblia está llena de estos ejemplos. Moisés era tartamudo, David era pastor, María era adolescente, Pedro era impulsivo, Pablo era perseguidor, y sin embargo todos fueron usados. Así también fue Jefté. Su historia nos confronta. ¿Cuántas veces hemos despreciado a otros por sus orígenes, por sus errores, por sus debilidades? ¿Y cuántas veces hemos creído que no somos dignos porque alguien nos convenció de eso? Satanás es experto en usar el pasado para encadenar el futuro. Pero la Biblia nos enseña que en Cristo todo es hecho nuevo. 2 Corintios 5:17. Jefté fue rechazado por su familia, pero aceptado por Dios. Fue expulsado de su casa, pero llamado a liderar una nación. Lo que el enemigo pensó que era su fin, fue apenas el comienzo. Y esa misma verdad sigue vigente hoy. Cada paso de Jefté fue una respuesta silenciosa a quienes decían que él no podía. No respondió con venganza, sino con propósito. No levantó una bandera de odio, sino una espada de justicia. Su liderazgo nació en el polvo del desprecio y floreció en la obediencia. Nunca buscó brillar, pero su fidelidad lo hizo resplandecer. Y ese es el mayor testimonio que podemos dejar, no ser conocidos por el mundo, sino ser reconocidos por el cielo. Porque cuando servimos al Señor con sinceridad, aún nuestras heridas se vuelven señales de su gloria. Jefté nos enseña que Dios no busca perfección, sino entrega. Muchos hoy viven como Jefté vivió, sintiéndose fuera de lugar, ignorados, sin voz. Quizás han sido heridos por sus familias, por la iglesia, por la vida misma. Pero si algo aprendemos de esta historia, es que Dios no ha terminado. Él levanta al caído, restaura al quebrado y llama a los olvidados. Jefté no tenía un palacio ni una herencia, pero tenía fe, y eso fue suficiente. No dejes que nadie te diga que no puedes ser usado por Dios. Él ya escribió tu historia. Solo necesitas confiar y caminar, aun si el camino empieza con lágrimas. ¿Y tú? ¿Sientes que esta historia habla de ti? ¿Alguna vez te sentiste como una opción descartada? Entonces, deja tu comentario ahora. Cuéntanos tu historia, porque aquí cada testimonio importa. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Muchas personas ven estos vídeos, pero aún no son parte de esta comunidad. Tu suscripción ayuda a que estas verdades de la Biblia lleguen a más personas que, como tú, necesitan saber que Dios aún llama a los improbables. La historia de Jefté no termina con fuegos artificiales ni con un final feliz al estilo de los cuentos modernos. Su vida es una combinación de gloria y pérdida, de triunfo y dolor, de llamado y consecuencia. Pero justamente en esa mezcla tan humana es donde reside su poder. Porque Jefté no fue un héroe de cartón, fue un hombre real, con emociones reales, luchas reales, decisiones reales y un Dios real que lo llamó a pesar de todo. Su historia sigue viva porque las lecciones que dejó siguen golpeando el alma de quienes buscan entender qué significa obedecer al cielo en un mundo roto por el pecado. Jefté nos enseña que la fidelidad no siempre es aplaudida, que la obediencia puede traer lágrimas, que el llamado de Dios puede costar más de lo que imaginamos y sin embargo sigue valiendo la pena.
Porque aunque el precio parezca alto, el valor de caminar con Dios es incalculable. La Biblia no nos oculta las caídas de sus protagonistas, no maquilla sus errores, nos los muestra con crudeza, porque el mensaje no es sobre perfección, sino sobre redención. Satanás quiere que creamos que un error nos descarta, pero Dios quiere que sepamos que la gracia nos restaura. Y en Jefté vemos ambas realidades cara a cara. Su voto imprudente marcó su historia, pero su obediencia constante la definió. Y eso es lo que debemos recordar. No seremos juzgados solo por un momento de emoción, sino por la dirección general de nuestra fidelidad. Jefté no fue perfecto, pero fue íntegro, y eso pesa más en la balanza del cielo. ¿Cuántas veces oramos para ser usados por Dios, sin entender que eso puede significar pasar por valles, ser rechazados o incluso tomar decisiones difíciles? La vida de Jefté es una advertencia y una invitación. Nos advierte sobre la ligereza espiritual, pero nos invita a confiar aún cuando todo parece cuesta arriba. También nos recuerda que la verdadera fe se mide en el silencio. No cuando todo es aplauso, sino cuando todo es prueba. Jefté no buscó quedar en la historia, pero quedó, no por el título, sino por el testimonio, porque fue en lo secreto donde construyó su confianza en Dios. Y es ahí donde también nosotros somos formados, en el anonimato, en la lucha diaria, en las decisiones que nadie ve, pero que el cielo registra. Cada día obediente, cada voto cumplido, cada batalla enfrentada con fe. Todo eso es parte del legado que dejamos, un legado que puede tocar generaciones. Así como Jefté, tú también estás escribiendo tu historia, y aunque hoy no entiendas cada capítulo, si permaneces fiel, un día todo tendrá sentido. Porque Dios no desperdicia dolor, no ignora lágrimas, no olvida promesas. Su tiempo es perfecto y su llamado sigue vigente. Jefté ya no está, pero su ejemplo permanece, porque en su historia descubrimos no solo a un juez, sino a un hombre que caminó con Dios cuando más difícil era hacerlo. Y eso lo convierte en un testimonio eterno. Y ahora te pregunto, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Jefté? ¿Te habrías atrevido a mantener tu promesa a Dios, incluso si costaba lo que más amabas? Déjame tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva puede inspirar a alguien que hoy está luchando con decisiones difíciles. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás los próximos contenidos que revelan verdades profundas de la Biblia y del carácter de Dios. Este canal existe para fortalecer tu fe y tú eres parte de eso. Y si quieres seguir creciendo espiritualmente, no te pierdas el próximo video que ya está apareciendo en tu pantalla. Te aseguro que va a abrir tus ojos a realidades que pocos se atreven a enseñar. Nos vemos pronto. Tu amigo Javier.